licenciada Frida Nur Frasel, a quien le damos así una bienvenida con mucha calidez. Y bueno, les voy a leer un poquito de la experiencia que tiene nuestra querida Nur. Ella es inspectora de educación secundaria de la Secretaría de Educación Pública de Mexicali, Baja California, desde mayo de 2017. Es asesora técnico-pedagógico de la Secretaría de Educación Pública también de Mexicali, desde octubre de 2002 y hasta mayo de 2017. Ella es maestra frente a grupo de las siguientes asignaturas: Ciencias Sociales, Artes y Español en nivel secundaria y preparatoria, por la Secretaría de Educación Pública y Colegio Americano de Mexicali. Ella tiene una maestría en educación con énfasis en arte, tiene una licenciatura en psicología por la Universidad Autónoma de Baja California, es maestra también en psicología de la salud y tiene una licenciatura en ciencias de la educación, también por la Universidad Autónoma de Baja California. Y entre otras actividades, le gusta la danza, es aficionada a ella y la música folclórica por más de 25 años. Es voluntaria para trabajar con niños adolescentes en el área de desarrollo espiritual y valorar con la comunidad Bahá'í Internacional. También es miembro de la Asamblea Espiritual de la Comunidad Bahá'í de Mexicali por más de 15 años y orgullosamente también es esposa, madre de 2 preciosos hijos, ama de casa y le gustan mucho los gatos. Querida Nur, bienvenida. Ella nos va a exponer un tema sobre educación desde el punto de vista de el papel del maestro, ¿verdad? Entonces, Nur, bienvenida. Muchísimas gracias y adelante, por favor. Muchas gracias, Rosalba. No sé si por ahí tienen mi presentación. Fíjate que no... un momentito. ¿Ya está? Ok. Ahí está. Bueno, esto es algunas experiencias que ya ahorita en mi labor como inspectora me ha tocado y hemos recuperado pues con esta pandemia, ¿no? Yo tengo poquito, bueno, relativamente poco de trabajar como inspectora y pues me ha tocado tener una visión amplia, quiero decir, de lo que está sucediendo ahorita, ¿no? Con la educación en la pandemia. Entonces, son algunas experiencias que yo he recopilado, y también destacado de también algunos pensadores y algunas pláticas que he escuchado y que he leído de lo que ha estado pasando ahorita, ¿no? De algunos expertos. Si me pasas la siguiente, Ale, porfis. Bueno, para empezar, ¿cuál fue nuestra realidad al inicio de la pandemia? Pues grandes desigualdades en herramientas digitales, todos nos dimos cuenta de eso, grandes desigualdades en educación digital, algunos teníamos un poquito más avance en educación digital, otros nada, entonces hemos tenido que estar sopesando estas grandes desigualdades. Alumnos no eran nativos digitales que creíamos. Resulta que pensábamos nosotros que nuestros chicos, los niños, ya sabían absolutamente todo, cómo funcionaban la comunicación digital, pero no, resultó que sabían sobre redes, sobre Facebook, sobre Instagram, pero no sabían utilizar realmente los paquetes de Word, no sabían usar ni siquiera el PowerPoint, entonces no sabían cómo hacer un correo electrónico, cómo revisarlo, entonces fue también aprendizaje de ellos, ¿no? Y nos dimos cuenta de eso. Padres reencontrándose con sus hijos y la escuela, ¿sí? Que no sabían, que se estaban reencontrando, o sea, estaban dándose cuenta de que quiénes eran sus hijos, que en su escuela parecía que iban muy bien, pero pues aquí cuando los veían, realmente se daban cuenta que no, sus formas de aprendizaje. Entonces, ese reencuentro fue muy interesante, ¿no? Se triplica el trabajo en casa, especialmente a las mamás, ¿no? Y aquí nos dimos mucho cuenta otra vez de lo mismo, ¿no? A la mamá le toca limpiar, le toca cocinar, le toca el teletrabajo,
y le toca también atender que esté haciendo las tareas, metiéndose a las videoconferencias, y de verdad se triplica el trabajo. Si me pasas la otra, L, por favor. ¿Qué más? Dice, niveles importantes de estrés y ansiedad. Entonces encontramos y nos topamos con esto, ¿no? Desde el principio lo teníamos nosotros muy en cuenta, pero pues sí, ahí vimos la realidad, ¿no? Tuvimos que considerar pues que iba a haber familiares enfermos y que ellos no iban a funcionar en cuanto a la educación. No les podíamos exigir a los maestros, incluso a directivos que estaban enfermos. A mí me tocaron 2, incluso se enfermaron y pues o se les enfermó alguien en la familia y les tuvimos que poner pausa y buscar estrategias para irnos coordinando, ¿no? Violencia intrafamiliar importantísimo, se notó mucho más, hubo muchos casos muy tristes en cuanto a esto, sobreexposición a noticias catastróficas y falsas, todo esto que provocaron todavía más ansiedad y más estrés, ¿no? En la familia. Maestros y sistemas educativos que estuvimos improvisando. ¿Y ahora cómo le vamos a hacer? Y luego toda esta cuestión de, ay, van a ser 2 meses, no, siempre no, va a ser 1 mes más. Entonces, esa improvisación, pues, fue difícil. ¿Sí me pasas la que sigue? Para también dar un contexto de lo que estamos hablando, aquí les puse una pequeña encuesta que se hizo en una conferencia. Son más o menos 224 encuestados, y se les pregunta a los maestros específicamente, dice, ¿qué tanto consideras que están dispuestos a colaborar en la nueva normalidad? Entonces aquí tenemos alumnos, maestros y padres de familia. Entonces aquí es importante considerar que el que está opinando, el que está dando esta estadística, casi todos son maestros. Entonces se fijan, es bien interesante cómo los maestros piensan que ellos son los que más están colaborando, poco los alumnos, bueno, un poquito menos los alumnos, pero los que ellos consideran como maestros que no están colaborando son los padres de familia. Yo creo que si le preguntamos a los papás va a ser al revés, ¿eh? Pero esto es interesante, darnos como un contexto de qué es lo que estamos opinando los maestros sobre esta situación. Nos sentimos poco apoyados por los papás, ¿no? Si me pasas la que sigue. Esta estadística también es también una encuestita pequeña. Dice ahí, ¿qué aspecto consideras que necesitamos desarrollar más en nuestras vidas? Y ahí, si se fijan, está muy parejo lo que son competencias tecnológicas y cooperación. Comprensión lectora y competitividad ya no están no son tan importantes en esta encuesta, sin embargo, estas dos de arriba sí. ¿Y por qué? Pues porque estamos precisamente en un espacio donde sí estamos necesitando más el trabajo de competencias tecnológicas y especialmente con lo de la cuestión de la cooperación. ¿Me pasas la que sigue? Ahí está. Entonces, ¿cuál es el reto en la educación a distancia en este tiempo? El reto de la educación a distancia y casi en cualquier actividad humana actual es pasar de la competencia a la cooperación, ¿sí? Se había estado trabajando mucho con la competencia en la educación, ¿sí? Y esto no estaba dando resultado. Lo único que estaba creando, y está creando todavía, son estas diferencias, ¿sí? Entonces necesitamos trabajar y vimos la necesidad de trabajar de forma cooperativa, no con competencia. ¿Y de quién? Pues de todos los miembros de la comunidad. Necesitamos la cooperación de los maestros, de los papás, de los alumnos y de la sociedad en general, ¿sí? Si no hay esa cooperación, no se hubiera podido hacer lo que se ha hecho, ni se va a poder avanzar. Eso es algo importantísimo que como conclusión yo de esta primera reflexión quiero hacer. Si me pasas la que sigue. El derecho a la educación, según la Comisión de Derechos Humanos, el periodo de sesión habla de esto y también considera una frase baja y dice, la educación debe ser universal, obligatoria y gratuita.
Reconocemos que esta meta puede alcanzar solo si la responsabilidad se comparte. Entonces, es muy interesante que desde marzo del 2000 se está hablando de esto, ¿no? Dice, los escritos bajáis deben entregar una parte de lo que gana mediante el comercio, la agricultura u otra ocupación para la formación y educación de los niños. Entonces, aquí vemos cómo esta carta, que es muy larga, pero sí considera desde entonces esta corresponsabilidad para mejorar la educación, ¿sí? Y como todos debemos estar siempre, incluso si ya no están nuestros hijos o nosotros mismos inmersos en una educación formal, necesitamos siempre estarla apoyando. La que sigue. Bueno, entonces, ¿por qué se necesita la cooperación en la educación? Aparte de lo que hemos estado hablando. Bueno, entonces, ahí Vygotsky habla sobre esto, ¿no? Que es cómo el conocimiento se construye de forma social. Sabemos nosotros que si no hay una necesidad social del conocimiento, no queda, ¿sí? El alumno requiere un ancla social dependiendo de la edad. Entonces, es importantísimo también que si nosotros no tenemos esa cooperación del papá, del maestro, que por lo menos alguna notita del hermanito, ¿sí? Si no hay esa interrelación, no se va a dar el conocimiento, o si se va a dar, no se va a dar un conocimiento significativo, ¿sí? Y además es importantísimo que consideremos la edad cuando son los niños chicos, cuando tienen menos de 8 o 9 años, la educación, su ancla social van a ser sus papás y un poco sus maestros. Entonces, eso se tiene que considerar mucho en esta educación a distancia. Cuando son más grandecitos, ya empieza a ser el ancla social sus compañeros. Y entre más grandes estamos, más va a ser, va a tratar de despegarse de lo que es el seno familiar para ver otras formas de vida. La alta demanda cognitiva se resuelve en grupos, es otra cosa importante de la cooperación en la educación. No todo lo va a poder resolver el maestro. Hay algunas situaciones o algunos donde vamos a necesitar del grupo para ir mejorando y desarrollando todavía más, y especialmente si el alumno tiene una demanda cognitiva más importante, más grande. La cooperación es inclusiva. Entonces, cuando hay cooperación, se va a trabajar también y se debe de considerar de necesidades especiales, al niño o a la familia que va a tener dificultades económicas, y pues todo esto se va a trabajar en la cuestión de la cooperación por parte de las necesidades y habilidades de todos. También pensando también en una educación democrática donde las necesidades se van a estar considerando cuando hay cooperación, ¿sí? Y las habilidades, no es lo mismo las habilidades que tiene un niño o que tiene otro, que tiene un papá o que tiene un maestro al que tiene. Entonces, si se considera todo esto, las necesidades y las habilidades, es donde vamos a poder tener ese progreso y esta mejor educación. ¿Me pasas la que sigue? Bueno, un poquito como utilizar la consulta para la cooperación, y nosotros como los que estamos en la comunidad baja y lo sabemos, ¿no? Esta herramienta de la consulta es importantísima para la cooperación, ¿sí? Con las reglas que conlleva eso, ¿sí? Que en algunas conferencias había visto yo como negociación, pero se necesita esta consulta. Se hablaba mucho de la negociación también ahora que estaban hablando de las escuelas privadas, donde decían, bueno, ¿qué vamos a hacer con los papás que a lo mejor no van a poder pagar todas las mensualidades o no van a tener suficiente como para pagarles completo a los hijos? Entonces se tiene que hacer una negociación, tienen que comunicarse las escuelas y ponerse de acuerdo, porque si no, o desaparece la escuela privada o definitivamente el papá pues no va a poder continuar con la educación de sus hijos, ¿no?
Bueno, organizar equipos de trabajo. Entonces, aquí no hubo de otra. Con la pandemia y con la educación a distancia, se tuvieron que organizar equipos de trabajo, se tuvieron a mí me tocó con el colegio de mis hijos donde la escuela no quiso hacer equipo con los papás. Nos sacó del chat de la escuela. No nos sacó, simplemente no nos dejó opinar. Entonces, eso lo que hizo fue que se saliera como un 20% de los papás del alumnado. ¿Por qué? Porque no hubo esa comunicación. Entonces, tenemos que hacer equipo, tenemos que y cuando yo tuve la oportunidad de por fin hablar, por ejemplo, con la directora, le digo, pues es que, ¿cómo es posible que no nos dejen opinar? Que no nos dejen preguntar, que no nos dejen si estamos trabajando en equipo y si nosotros estamos aquí con los niños. Entonces, digo, a mí, lo bueno es que a mí me tocó ver todas esas partes, desde la parte directiva, la parte de maestro y también como papá, ¿no? Bueno, es importantísimo que ahora con el trabajo cooperativo y con el trabajo a distancia se trabaje por proyectos. El maestro tiene que buscar cómo pide un proyecto bien estructurado o dar retos, ¿sí? Y que tenga la posibilidad del alumno de ir avanzando, ir aprendiendo conforme se da el proyecto. Otra cuestión es integrar diversos procesos de evaluación que a veces se habían quedado olvidados, como la coevaluación, que quiere decir el alumno evalúa a su compañerito, sí, el otro compañero, se evalúan entre iguales. La autoevaluación, ellos mismos se autoevalúan a ver cómo van. Para esto, el maestro tiene que soltar algo de su poder, que es también el que no tenga que estar él calificando y teniendo el poder de que es que si no haces, si no vienes y si no me entregas. Tiene que soltar la rúbrica, soltar la calificación para que ellos, los alumnos, se autoevalúen. También está la heteroevaluación, que ahí sí es cuando el maestro evalúa al alumno, pero también que el alumno pueda evaluar al maestro. Y hay maestros pues que también les cuesta mucho trabajo esto, ¿no? Utilización de herramientas de evaluación personalizado. Esto es súper importante y otra vez, también pensando que no todos los alumnos aprenden igual y al mismo nivel y que el alumno va a necesitar tomar su aprendizaje. Para esto, pues se tienen que elaborar rúbricas y listas de cotejo, etcétera. Que son cosas un poquito más técnicas en cuanto a pedagogía, pero se tienen que retomar. La que sigue. Buscar el acompañamiento, eso es algo importantísimo, ¿no? Ahora, desde que regresamos del receso escolar, que pues la verdad es que no hubo mucho receso, ya se está pidiendo, o por lo menos en mis escuelas, que todas mis escuelas están, yo tengo 10 escuelas y todas están en un área que no es rural, hay acceso a internet, un 80% de los alumnos tienen algún dispositivo, entonces los papás se exigen y dicen, bueno, ¿en qué momento el maestro se va a conectar y me va a acompañar? Y es válido, aunque el sistema educativo nomás tiene la cuestión de la televisión, pero sí es importante que se sientan acompañados los alumnos y, ¿por qué no, los papás con el trabajo? Focalizar los procesos y no solo los productos. Es algo a lo que hay que ir pasando también. Empoderar al alumno a aprender. Es uno de los pilares de la educación. Se le tiene que enseñar al alumno, te metes al Google, le pones esto, las fuentes más creíbles, honestas, este tipo de fuentes son de las que te tienes que alejar. Una información la tienes que revisar varias veces. Entonces, todo esto es que el alumno aprenda a aprender. Por eso el maestro también va a tener que ir pasando desde un sábelo-todo hasta a un facilitador, que es algo en lo que ya de por sí ya lo habíamos hablado, pero en este punto, lo que tenemos ahorita, el maestro tiene que soltar ese poder que tiene de yo lo sé, yo te voy a decir cómo, mira, tú lo puedes hacer, yo te voy a acompañar. Es importante más lento, más sólido y así más trascendente. Algo muy importante
que se tiene que revisar en este tiempo también. No se van a poder ver todos los temas a profundidad. Entonces el maestro tiene que revisar temas esenciales, ¿sí? De cualquier nivel. ¿Cuáles son los temas esenciales que son los que le van a ayudar a que si pasa a otro nivel va a poder continuar? Entonces, a lo mejor se va a tener que salir del programa, ¿sí? Y a lo mejor va a tener que ir más lento, pero no hay problema, mientras sea ese conocimiento más sólido. La que sigue, más significativo. Quería poner aquí un poquito qué es lo que se ofrece en México y también a lo mejor en Latinoamérica. En México, ¿qué tenemos? Pues aquí lo que tenemos es un semáforo donde, aquí abajito está, donde nos dice, donde está basado en la salud, que a mí sí creo yo que es algo muy importante, que no tienen, por ejemplo, en Estados Unidos. Y se me hace un poco triste, ¿no? Allá la decisión es política y ya van a ir. Y he estado también viendo ahí algunos, pues críticas, donde dicen que sí, van a entrar los niños a clase y para tú mandar a tu hijo tienes que firmar un documento que diga que si a tu hijo le da COVID y se muere por COVID, la escuela no se hace responsable. Entonces, ¿qué tipo de cuidado es eso, no? Entonces, nosotros tenemos ahorita pues la verdad es que esa seguridad de que no se va a regresar a escuela presencial hasta que no estemos en semáforo verde, que eso quiere decir que ya, ya no hay un peligro inminente. Ya creo que la mayoría ya sabemos qué es eso, ¿no? Luego tenemos el programa Aprende Casa por TV, considerando que pues hay municipios en México donde ni siquiera llega la radio o ni siquiera llega para nada, hay internet. Entonces, bueno, se tiene esto, ¿no? Están entregando libros de texto gratuitos para educación básica, material impreso y carpetas de aprendizaje que se estuvo haciendo muchos. Los maestros imprimían y hacían ciertos tiempos para que llegaran los papás a recogerlos, visitas domiciliarias y llamadas telefónicas, especialmente con alumnos con necesidades de educación especial. Yo tengo una zona escolar desde secundaria donde tengo mucho alumnado con necesidad especial y entonces los maestros han tenido que ir a hacer todas estas cosas con todos los cuidados, pero muy necesarios porque los niños con educación especial especialmente tienen ciertos ritmos de trabajo y especialmente los que tienen autismo, si se salen de esos ritmos ya entran en crisis fuertes. Entonces, sí se ha estado trabajando mucho en eso. Se ha estado utilizando las plataformas de Facebook y WhatsApp, que aunque no son de lo más recomendables, pero son las que la mayoría de la gente tiene. Entonces, las escuelas tienen sus plataformas de Facebook y ahí dan la información. Y aunque la persona, el papá o el alumno no tenga la mejor otra posibilidad, pero sí tiene Facebook. Lo puede revisar aunque sea un ratito. Y el WhatsApp también. Entonces, es algo importante que sí, que se tiene que mencionar. La que sigue, por favor. Ya le quiero dar yo. ¿Qué más se ofrece? Pues tenemos las plataformas de Google for Education, donde eso sí lo está pagando el gobierno y todos tienen correos electrónicos y desde ahí se les están mandando trabajos y tareas. También se ofrecen asesorías virtuales, así como en Zoom o en Google Meet se llama, para los que lo tengan. Hay diferentes plataformas. Hay una que es buenísima que se llama Khan Academy y es gratis, es de las mejores que existen. Y las escuelas particulares pues también tienen otras opciones, ¿no? Ya como son de paga, ahí nada más hay que tener mucho cuidado que el papá o incluso el alumno que está a lo mejor en una universidad privada sí exija pues sus derechos. Y que, por ejemplo, si le quieren vender ciertas plataformas que a lo mejor no son necesarias porque hay muchas que son mucho mejores y son gratis, ¿no? La que sigue. Bueno, yo quería ponerles este pequeñito también ahí, hablando de cooperación. Dice, ¿qué podemos hacer para apoyar la educación durante la pandemia? Como es un trabajo colaborativo, sí necesitamos buscar la empatía. O sea, necesitamos conocer
al maestro, o por lo menos saber conocer al alumno, conocer al papá, entendernos y tener esa empatía, decir, bueno, sí es cierto, el papá tiene tres chicos, ¿por qué quiero que esté ahí diciéndole? O la maestra está planeando su clase y aparte tiene que entrar a su videoconferencia y aparte, entonces hay que tener esa empatía, ¿no? Apoyo comunitario y con dispositivos electrónicos. Darnos cuenta que a lo mejor alguno de nuestros vecinos, de algún chico que anda por ahí, no tiene cómo iniciar sus clases. Entonces, a lo mejor si tenemos por ahí una tablet, una computadora vieja, ponerlas a su disposición y eso sería una muy gran ayuda. O decirles, mira, yo te presto esta tarjeta con datos, algo. Eso es muy, muy, muy importante porque definitivamente hay alumnos que no tienen esa posibilidad. Incluso una televisión, por ejemplo. Reportar violencia intrafamiliar ofreciendo soluciones. Este es un punto muy importante. Sí nos hemos dado cuenta que hay mucha violencia intrafamiliar. El estrés como subió tanto, que ya lo mencioné, entonces si nosotros sabemos de casos y puse ahí ofreciendo soluciones, de nada sirve que uno le diga a la persona, ay, no seas violento, no le pegues, no. Hay que ofrecer alguna solución. Mira, te recomiendo esta plática de padres. Eso sí, si vemos una cuestión de mucha violencia, sí se tiene que reportar. Y sí hay que buscar la manera que se reporte. Pero también buscar el apoyo. Oye, mi hijo, mira, yo te apoyo, yo te presto esto. Entonces, hay que buscar también ese apoyo, creo yo. Ofrecer asesorías o acompañamiento. Si tenemos también, si somos abuelas, si somos tíos, hay que ofrecer también ese acompañamiento y ese alivio a lo mejor a la mamá que tiene se ha triplicado ese trabajo. De repente, mira, yo te asesoro en esta cuestión de matemáticas, yo te apoyo en esto. Eso también es muy, 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 muy importante. Apoyo a las escuelas de parte de la comunidad también, aprender sobre la educación de niños y jóvenes. Como papás tenemos que ir aprendiendo a ser papás también. Y algo importantísimo es esto de reconocer la labor del maestro. Sí, porque también por ahí en Facebook y en redes se habla, ¿y qué está haciendo el maestro? Y pues para que le pagan a él y uno es el que está haciendo el trabajo. El maestro está haciendo muchísimo trabajo. ¿Sí? A veces lo que falta es esa conexión. El papá no ha ido a la escuela, no se ha acercado, no tiene cómo. Pero los maestros, a mí me consta por teléfono, por WhatsApp, todos los medios que tienen, visitando las escuelas, ahí están. Y de hecho, nosotros lo que hemos hecho como inspectores es, no, espérese maestro, espérese. No puede ir. No puede sacar a 3 alumnos a llevarlos a la escuela que den educación física, no se puede. Pero los maestros están ahí, ansiosos por trabajar. La que sigue. Bueno, ¿qué otras experiencias hay a partir del confinamiento por el COVID? Bueno, se han creado asociaciones de educación en casa. Muchos papás se han dado cuenta que pues los hijos a lo mejor no están aprendiendo lo que ellos piensan que deberían de estar aprendiendo, o el nivel, o los métodos. Para niños, por ejemplo, con déficit de atención es muy difícil tenerlos ahí sentados con un Zoom o con muchas horas. Entonces, definitivamente están tomando ese papel. Están trayéndose metodologías de cómo trabajar en casa y dar la educación en casa, como en Estados Unidos se hace, pero aquí en México se está haciendo también. Se tiene acceso casi limitado a educación en cualquier lugar del mundo. Ahorita tenemos opción de decir, ay, yo quiero ver si me voy a meter en una clase de danza árabe, pero gente que está no sé, en Irán. O queremos aprender inglés y podemos conectarnos con una escuela que está en Inglaterra. Y eso es algo que no teníamos antes, ¿no? No teníamos, o a lo mejor existía, pero como que no nos pasaba por la cabeza y ahora sí se puede hacer. Se ha reconocido la importancia del liderazgo e información, esta cuestión de que es importantísimo un líder que nos esté informando constantemente cómo está la situación, qué es lo que tenemos que hacer, y
y la información basada en evidencias o basada en la ciencia, que es algo importante de lo que estaba hablando Enrique. Maestros y alumnos y padres de familia hemos dado pasos gigantes en educación digital en menos de 4 meses. ¿Sí? Esta pandemia nos ha obligado al que medio quería que todos estemos casi a la par de esto y no nos podemos regresar, ya no podemos regresarnos a esto. Y por último, el último creo yo, el que sigue, Ale. Quiero leerles este comentario, esta reflexión de una educadora española que a lo mejor ustedes ya lo han visto. Dice, ¿y qué pasa si los niños pierden el año escolar? ¿Y si en lugar de aprender matemáticas aprenden a cocinar, a coser su ropa, a limpiar, a cultivar un huerto, una planta? ¿Y si aprenden a cantarle canciones a sus abuelos o a sus hermanos más pequeños? ¿Y si aprenden a cuidar a sus mascotas y a bañarlos? ¿Y si desarrollan su imaginación y pintan un cuadro? ¿Y si aprenden a ser más responsables y estar más conectados con toda la familia en la casa? ¿Y si nosotros los padres les enseñamos a ser buenas personas? ¿Y si nosotros padres aprendemos lo mismo? Y si aprenden y saben que estando juntos y sanos es mucho mejor que tener el último móvil de moda, a lo mejor eso nos falta. Y si ellos aprenden, a lo mejor no perdimos un año, a lo mejor ganamos un tremendo futuro. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Nur. Un trabajo excelente.